Fuerza. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. La marcha del 12 de agosto frente a la Corte Constitucional expuso a un país partido en dos. Apoyo y rechazo en cifras casi iguales. Narrativas que van desde los jueces son corruptos hasta la defensa del Estado de Derecho y un gobierno que convirtió la protesta en símbolo de fuerza política. En este escenario de polarización y enojo social, conversamos con José Manuel Urquijo, quien realizó un sondeo tras la marcha contra la Corte protagonizada por el Ejecutivo. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora José Manuel Urquijo, consultor y estratega político. José Manuel, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. No le escucho, por favor, parece que su micro está apagado. A ver si me puede ayudar prendiéndolo, porque no tengo... Pero listo. Ahí está. Perfecto, ahora sí le escucho. Encantado de estar con ustedes y encantado de compartir la información que sacamos desde Monitor Digital. Justamente el informe que ustedes realizaron muestra que el país está prácticamente dividido, casi en mitades casi iguales, ¿no? En los que apoyaron y los que rechazaron la marcha. ¿Qué lectura hace de esta polarización tan marcada y cómo interpreta que el humor social y el enojo y la ira sean los motores principales de la participación digital también sobre este tema? Bueno, justamente como bien lo mencionas, pues lo que nosotros identificamos desde las redes sociales, desde el análisis de conversaciones digitales, es decir, de lo que la gente escribe, de lo que la gente posiciona dentro de sus plataformas digitales, pues sí, es un país dividido en dos. Y estamos hablando que prácticamente todas las decisiones que establece por una parte el Ejecutivo, pues van a tener una fragmentación, quienes estén a favor y quienes estén en contra. Normalmente este porcentaje llega a ser 60-40 o 30-70, etcétera, dependiendo el país o el contexto, pero en el caso de Ecuador en particular, pues tenemos lo que nos está arrojando, al menos en este caso en particular del tema de la marcha, pues tenemos un país sumamente polarizado en términos de las narrativas que encontramos y de, digamos, la cantidad de publicaciones que se establecieron de los dos polos de conversaciones. Ahora, creo que es importante también en este contexto hablarle o explicar que justamente este tipo de contextos polarizados hacen que sea más complicado hacer una medición real, una medición efectiva de la opinión pública en redes sociales. Hay muchísimas herramientas de escucha social digital, entre ellas las que utilizamos nosotros en Monitor Digital a través de la propia metodología que tenemos, pero lo que hemos encontrado ahorita también es algo que nosotros lo interpretamos como lo hizo en su momento la teoría de la espiral del silencio, que básicamente lo que nos indica la teoría de la espiral del silencio, pues es que justamente cuando hay opiniones dominantes que se vuelven agresivas o que se vuelven incluso radicales, pues la gente de alguna manera tiende pues a retraerse para evitar ser cuestionada o evitar ser linchada en términos digamos digitales. Y esto justamente que nosotros encontramos, también fíjate que lo trae el Latinobarómetro en su último informe del 2024, porque dice justo que el 59% piensa, por ejemplo, que opinar de política en redes sociales genera consecuencias. Y por eso la gente, cuando ve una opinión dominante o radicalizada, pues decide no opinar. Además, en este mismo informe del Latinobarómetro, antes de pasarnos con nuestros datos, el 80% cree que la gente no dice lo que piensa sobre política en redes sociales. Lo que nosotros estamos encontrando en redes sociales es justamente pues dos polos totalmente opuestos. Pero esos dos polos totalmente opuestos están llenos de activismos. Los activismos lo que buscan es generar esas narrativas e imponerlas ante la opinión pública. Y lo que la gente común y corriente percibe, pues son estas dos grandes polos de opinión. Justamente, José Manuel, una de las principales narrativas fue el que los jueces son corruptos, ¿no? ¿Hasta qué punto cree que esta percepción es construida por el discurso político y cuánto responde a experiencias reales de la gente con la justicia?
Bueno, yo creo que lo tendríamos que valorar en dos vías. Primero, la primera vía, pues tiene mucho que ver con la experiencia del día a día de la gente, ¿no? Como tú bien lo mencionas. Pero también en una segunda vía creo que tiene que ver con lo que vemos en los medios de comunicación, lo que la gente ve en redes sociales, el impulso político también que tiene desde la posición oficialista, que también le sirve a la posición oficialista, pues esta narrativa de desgaste de los jueces y del sistema judicial en general. Pero yo creo que si nos vamos, por ejemplo, muy sencillo, a un comercio popular, a una zapatería de colonia, al mercado, lo que vamos a encontrar ahí es justo que la gente sí piensa que los jueces son corruptos. Si tú le preguntas a la gente, oye, ¿alguna vez que tú has tenido problemas con la justicia, te han resuelto, o que has sido víctima de algún delito, te han resuelto tu asunto? Y mucha gente te va a decir que no, que ni siquiera va y denuncia porque el que tiene plata es el que realmente le dan justicia, o te van a decir que como el que tiene plata, pues va va a lograr que lo liberen, ¿no? En el caso de algún delincuente. Entonces, esas percepciones tienen muchísimo de realidad, pero también tiene que ver con estas narrativas que se van impulsando desde los medios de comunicación, pero también desde las redes sociales. Justamente el gobierno intentaba o incluso logró posesionar la idea esta de que la Corte Constitucional protege a delincuentes. ¿Qué tan efectivo le parece a usted este encuadre y qué riesgos conlleva? Bueno, de inicio es una idea que no solamente se quiere posicionar desde el oficialismo, sino que es una idea que está implícita dentro de todas las preguntas que hace el Latinobarómetro en términos del Poder Judicial. Y lo traigo otra vez a colación porque tiene mucho que ver también con lo que nosotros hicimos, ¿no? Con el estudio. Pero muy, muy sencillo. Mira, en Ecuador solo el 18% de los ciudadanos confían mucho o algo en el Poder Judicial, lo que lo posiciona entre los países con índices más bajos de la región, junto con Bolivia, por ejemplo, que tiene el 13%, o Chile y Perú, que comparten el 18%. A nivel regional, por ejemplo, tenemos la confianza en el Poder Judicial es del 28%, y en Ecuador ustedes tienen el 18%, es decir, hay una caldo de cultivo fácil para el oficialismo, para el presidente, a la hora de decir los jueces son corruptos. ¿Por qué? Porque en términos generales hay una idea en la opinión pública de que el Poder Judicial o es corrupto o no funciona o le funciona a los intereses de los poderosos. Lo que hace el oficialismo es simplemente montarse sobre esa ola. Ahora, también es importante ver a quién le habla cada sector. Exacto. El presidente a quién le habla y la oposición o los analistas, los eruditos. Los eruditos se hablan entre ellos y hablan de la defensa del Estado de Derecho y hablan de la independencia judicial, o sea, de situaciones o de temas demasiado abstractos. Pero la conversación pública tradicional la gana el presidente de la República a la hora de subirse en la ola de lo que piensa la gente. Así es. Ahora, justamente hablando de ese otro extremo, de esa parte que también fue importante en el debate, ¿no? Que giró en torno a ese amedrentamiento del gobierno contra la Corte. ¿Considera que hubo realmente una estrategia de presión política, por ejemplo, con el tema de las vallas con las caras de los jueces? Bueno, yo creo que todo eso son estrategias políticas, ¿no? Tanto la oposición tiene las suyas y el oficialismo tiene las suyas también. Lo que hace el oficialismo, el presidente, a la hora de llamar, por ejemplo, a una marcha ciudadana en contra, o a favor de la idea que ellos tienen para que se puedan fiscalizar a los jueces y magistrados, me parece que busca justo a través de este tipo de tácticas, pues generar esa idea de apoyo popular. Uh-huh. Si creemos que por generación espontánea va a salir la gente y sola se va a movilizar y esto, pues no sucede así. Sobre todo en un contexto como el de ustedes o como el de nosotros en México, donde el tema de la violencia de alguna manera se ha normalizado. Es decir, no estamos en algo como novedoso. Lo novedoso es cuando son 20 los muertos que hay, lo voy a decir muy frío y se va a escuchar muy mal, pero cuando son 20 los muertos, eso es lo novedoso, pero mañana o pasado vamos a tener 25 y pasado mañana vamos a tener un coche bomba. Entonces, eso es lo que termina de alguna manera de ir normalizando estos procesos de normalización, válgame la redundancia, que no es que esté bien, pero sucede. Para cerrar, porque no tenemos mucho tiempo, este discurso del Estado de Derecho, que usted dice que solo estaba entre los eruditos, también de la independencia judicial, y dijo usted que no tienen mayor resonancia en la ciudadanía, sino entre ellos mismos. ¿Por qué cree que estos conceptos no logran conectar con la gente común?
porque justamente son conceptos abstractos. Si tú hablas de independencia judicial, tú le preguntas a una persona común y corriente qué es la independencia judicial y no te lo vas a saber explicar. Si tú le preguntas qué es el Estado de Derecho, las personas comunes y corrientes no entienden qué es el Estado de Derecho. Si tú hablas de amedrentamiento del gobierno, pues ahí igual y puede tener algún tipo de resonancia. Pero cuando hablamos de estas otras dos narrativas que fueron, te estoy hablando justamente de las tres narrativas que nosotros encontramos en contra de la marcha o de rechazo hacia la marcha, pero estas narrativas son complicadas de explicar, porque tienes justamente que explicar qué es el Estado de Derecho, qué es la independencia judicial. Y en el caso de las narrativas a favor, que tenemos el 52.7% de apoyo a la marcha, con este tipo de narrativas, los jueces son corruptos. Pues yo creo que todos entendemos cuando alguien nos dice que los jueces son corruptos. ¿Por qué? Porque te recibieron una coima, te recibieron una mordida, decimos nosotros en México. Porque no funciona la justicia. Claro, exacto. O sea, o la otra narrativa que nosotros encontramos, por ejemplo, la Corte Constitucional está a favor de los delincuentes. Óyeme, pues si lo sueltan, y no es que la Corte lo suelte, me explico, o sea, pero cuando tú le dices a la gente, los jueces, la gente mete en una bolsa a todo el sistema judicial. O sea, la gente no sabe qué es un juez laboral o un juez penal o no entiende a estas instancias. Lo que la gente común y corriente ve cuando va a tener, a interponer una denuncia, etcétera, es a lo mejor es un ministerio público, ni siquiera llega un juez, pero ese trato que tiene ella es parte de un sistema judicial que la gente valora como negativo. Claro, y luego quedan en el aire temas como el Estado de Derecho y la independencia que no se diluyen a la ciudadanía, ¿no? Bueno, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Me hubiera gustado conversar un poco más, pero se nos acabó el tiempo, José Manuel. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un abrazo para allá en Ecuador. Nos acompañó José Manuel Urquijo, él es consultor y estratega político. Notimundo a la carta.